Bien, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Les saluda Pedro Paredes. Los voy a acompañar en los siguientes 60 minutos, un poco para conocer y analizar lo que viene pasando en el país. Brevemente, antes de darle el pase a nuestro primer invitado, al señor Alex Curi, precandidato al gobierno regional por el Callao, quiero comentar lo que está pasando en esos instantes en el tema netamente político, con mira sobre todo a lo que va a ser el día de mañana, esta sesión del Congreso de la República, con la participación del presidente Pedro Castillo para que pueda defenderse por el lapso de 60 minutos de la moción de vacancia en su contra y los puntos que los congresistas han hablado ya hace varios días sobre lo que pretenden que el jefe de Estado pueda esclarecer. La situación pinta color de hormiga para el presidente. No está fácil su caso, más aún debido a que conforme pasan los días aparecen nuevas revelaciones, nuevas delaciones que ponen mayor zozobra su estabilidad, su permanencia en el cargo según lo que puedan decidir los parlamentarios el día de mañana. Mañana es un día muy importante para todos los peruanos porque vamos a tener que saber en qué finalmente la situación del país va a quedar. Si continuamos con un gobierno que intenta dar vuelta a la página de la confrontación, con el presidente en funciones y un Congreso más proactivo y no solamente inquisidor, o si es que estaremos escribiendo un nuevo capítulo de una república peruana en la que estaremos presenciando los poderes del Estado enfrentándose de manera abierta y atroz con los efectos directos sobre cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que podría pasar mañana? El presidente tiene que esclarecer las situaciones que directamente a él lo involucran. El Congreso de la República tiene que hacer un control político eficiente más allá de los tintes políticos o el desagrado que pueden tener ciertas bancadas por haber perdido las elecciones presidenciales. Hay que ser muy responsables con lo que está pasando en estos momentos en el país. El presidente no da correctamente sus declaraciones respecto a hechos de corrupción que estarían vinculándose a su gobierno. Eso es cierto. El presidente no supo desmarcarse de las vinculaciones de sus sobrinos con licitaciones de obras públicas a favor de terceros, también es cierto. El presidente no supo esclarecer las situaciones de los congresistas de Acción Popular, calificados como los niños, que se beneficiaron de una supuesta mafia que él estaría encabezando en el MTC para adjudicar obras públicas y que se demostró que alcanzaría los 2.000 millones de soles, también es cierto. Situaciones que el presidente no supo aclarar y que él mismo terminó empujándose a esta situación, que incluso ya salió del ámbito parlamentario y llega ante la opinión pública, con las sendas encuestas que publicaron el día de hoy, tanto el diario La República como el diario Expreso. Pero allí, por ejemplo, si me remito un poco a lo que significa la encuesta de IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, que elaboró esta encuesta para el diario La República, hay un hecho muy particular que quisiera resaltar, que a noviembre del año pasado, cuando a la población se le consultaba sobre la posibilidad de la vacancia presidencial, el 47% de la población dijo estar de acuerdo. A la fecha, al mes de marzo, 3-4 meses después, ese 47% se incrementó al 51% y solamente el 47% se encuentra en contra de esta posibilidad de que puedan deponer. 50% se encuentra a favor, además, según IEP, de que el Congreso se vaya. Un punto menos que aquellos que desean que el presidente sea vacado. 50% que el Congreso se vaya, según IEP, y el 47% también considera que el Congreso debe permanecer ejerciendo funciones. Ese es el clima político más allá de los discursos de división de clases que da el mismo presidente y el mismo jefe del gabinete, Aníbal Torres. En este panorama nos estamos enfrentando los peruanos y esto ya salió del ámbito político y llegó al escenario social, donde entre familias discuten sobre ese tema y no se ponen de acuerdo qué es lo que va a pasar. Pero ojalá que la gente pueda ponerse de acuerdo el próximo mes de octubre cuando se celebren elecciones municipales y regionales, y por ello, por ejemplo, estamos en la comunicación, como indicamos, con Alex Curi, quien ha sido en su momento autoridad municipal en el Callao y ahora le damos la bienvenida en estos momentos. Señor Curi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Muchas gracias, muy buenos días. Agradezco a usted y a su programa por la oportunidad de dirigirme a la opinión pública. ¿Qué le anima otra vez a postular al sillón regional del Callao, entendiendo un pasado penitenciario que tuvo usted hasta hace poco? Bueno, mi pasado es un pasado de éxito electoral, fundamentado en no solo mi permanencia como alcalde en 3 periodos y también como gobernador, y obviamente como parlamentario y constituyente. Ciertamente ha habido un periodo de privación de la libertad sustentado en una decisión ilegal e írrita de un poder judicial
que tiene a través de un elemento persecutorio la búsqueda de eliminar a aquellas personas que no están dentro de lo políticamente correcto. Pero este es un tema de discusión en otro ámbito y en otro foro. Lo importante el día de hoy es entender que el país viene viviendo una crisis permanente, iniciada de forma mucho más aguda o estructurada desde la asunción al poder por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Somos absolutamente conscientes que estamos yendo de forma absolutamente peligrosa hacia la constitución de un Estado fallido, en el cual de manera recurrente existe procesos de vacancia, no solo por la acción de la confrontación política que se genera entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional, sino por la absoluta incapacidad, incoherencia, ineficiencia y falta de legitimidad de las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Parlamentario. En este momento que estamos, por ejemplo, bien en el escenario político, antes de retomar el plano nacional, yo le preguntaba por el pasado penitenciario. Es cierto, además de que usted ha sido reelegido en varias ocasiones dentro de la votación popular en el Callao, pero ante el descrédito de la clase política, ante investigaciones que surgen cada tiempo de manera continua contra funcionarios públicos y muchos que se encuentran enfrentando peligro de estar en la cárcel perdiendo su libertad, su presencia, ¿cómo podría servirle a la gente del Callao? Si podrían ver de repente, hay una autoridad, una exautoridad que termina representando una figura más de aquellos que han sido procesados y que no va a remediar las cosas en el país, o al menos en el Callao. Bueno, eso es falso, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque queda claramente establecido que en mi caso no fue una investigación, sino una persecución. Es el único caso en la historia del Perú donde un funcionario público fue sentenciado y cumplió con ir no solo a la lectura de su sentencia, sino cumpliendo el 100% de la pena sin ningún beneficio. Logré, digamos, reivindicar mi responsabilidad en el hecho de que no ha habido ningún tipo de acto doloso o de irregularidad, dado que, como señalo, es la única ocasión en la historia del Perú de un funcionario público sentenciado por colusión sin existir cómplice. Eso es un hecho que no puede ser refutado por absolutamente nadie. El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría, nunca ha podido demostrar que exista algún tipo de complicidad de un tercero, y esto es un caso inédito de una colusión de una sola persona. Por tanto, yo no me siento ni limitado, ni creo yo incapaz de enfrentar con la debida autoridad moral, ni mucho menos con la consecuencia y la capacidad para atender las altas demandas e importantes reivindicaciones que tiene la provincia constitucional del Callao. Mi caso fue un caso de persecución política, un caso fundamentalmente de sacar de plano a una candidatura que resultaba lesiva a los intereses de sectores políticos que están enquistados en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, y que a través de la criminalización de la política y también de la persecución directa de sus oponentes, a los cuales no puede, bajo ningún punto de vista, derrotar en las ánforas, lo saca del camino a través de actitudes legales que sin duda no tienen ningún marco de legalidad, ¿no? Hay un punto importante que usted menciona, que tiene toda la razón, no le puedo decir lo contrario, que el supuesto cómplice suyo terminó siendo absuelto durante el proceso, y ahí generaba precisamente... No solamente uno, eran cuatro. Claro, ahí generaba... Los cuatro que fueron coprocesados conmigo fueron absueltos. Claro, y no entendíamos la razón entonces de un tema de colusión, porque así mismo no te vas a coludir. Si los cómplices están absueltos, ¿con quién se colude? Directamente el imputado principal, que en este caso era usted. Pero dentro de lo que usted menciona también está el aspecto de la persecución política, que muchos aluden, de la que vienen siendo supuestamente víctimas y que por eso se abren procesos en curso. ¿Usted encuentra algún nivel de casualidad o coincidencia en los procedimientos fiscales cuando comienzan a investigar autoridades? A nivel nacional, por ejemplo, vemos a muchos gobiernos regionales o gobernadores regionales enfrentando esos requerimientos de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
Desde su experiencia, ¿usted cree que también son víctimas de persecución política? Mire, yo no podría hacer una generalización porque creo que cada caso responde a una evaluación y un análisis jurídico y político totalmente distinto. Lo que sí le puedo decir es un hecho que resulta más que llamativo. ¿Cómo es así que la agudización de la persecución en el periodo durante la vigencia del mandato del señor Vizcarra se ha dado de una manera tan feroz contra muchas autoridades y opositores, y él, ante el cúmulo de evidencias que tiene hasta el día de hoy, ni siquiera tiene un proceso judicial abierto, ¿no? Es realmente un hecho más que llamativo y que todos sabemos, o sea, más allá, digamos, de las especulaciones o los comentarios, que el Ministerio Público, que está en la actualidad absolutamente cuestionado y carente de legitimidad, y que ha llevado a una situación de conflictos internos sumamente graves, tiene un altísimo nivel de politización. Para algunos casos, obviamente tienen pues una actitud bastante proactiva, pero en otros tienen una lenidad o una incapacidad de enfrentar situaciones de defensa de la sociedad, que es justamente su responsabilidad conforme a su ley orgánica y al mandato de la Constitución, que son, por no decirlo menos, altamente cuestionables y sumamente elocuentes. Y, por ejemplo, ¿usted encuentra también alguna parsimonia en el tema de las investigaciones fiscales, en lo que pasa, por ejemplo, con el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que hasta el momento, por ejemplo, no tiene acusación y tampoco tiene sentencia? No solamente en el caso de ella, mire usted, recién se ha abierto el proceso contra el expresidente Mala, después de años. Es el primer caso vinculado al tema Lavallato. Hay muchísimas personas vinculadas a sectores ideológicos y políticos determinados que han sido pasados por agua tibia. Entonces, aquí se entiende y se observa claramente que tenemos un ministerio público al servicio de determinados grupos políticos e ideológicos que están enquistados al interior del Ministerio Público o del Poder Judicial eventual o potencialmente, y otra la actitud frente a quienes son sus opositores, ¿no? Entonces aquí tenemos dos planos de justicia. Y lo que es más grave, porque yo lo he experimentado y lo he vivido en los 5 años en los cuales estuve interno ilegalmente en un penal del país, cuando se discute, por ejemplo, aspectos ligados al proceso de indulto del expresidente Alberto Fujimori, se habla sobre la base de un caso en particular, que algunos pueden estar de acuerdo o no, es un tema que a mi criterio es irrelevante. Lo fundamental son las decenas, los miles de peruanos que están en las cárceles en condiciones absolutamente infrahumanas, las colas en los periodos que no son obviamente los vinculados a la pandemia, donde las familias de grandes sectores vinculados a gente que viene de a pie, de los sectores populares, de la zona andina, de los sectores urbanos marginales, etcétera, son lacerados, golpeados, afectados en sus intereses, con tocamientos indebidos, con controles que son absolutamente contrarios a los derechos fundamentales y derechos humanos que le corresponde a un ser humano. Entonces, nos preocupamos del tema específico de una persona por su importancia política. Está muy bien, pero ¿por qué no hablamos de las decenas o cientos de peruanos que están muriendo en las cárceles por una serie de patologías o psicopatologías y que merecen, creo yo, con mucho mayor incidencia el derecho de la gracia presidencial del indulto, ¿no? Entonces son peruanos que están muriendo de cáncer e inclusive personas que son inocentes, que están en las cárceles del Perú. Los casi 100.000 internos que hay en las cárceles del Perú no son en su totalidad personas culpables. Hay muchísimos inocentes purgando penas por circunstancias que son defectuosas, no solo en el ámbito del accionar del Ministerio Público, de la Policía Nacional o del Poder Judicial, sino también de circunstancias adversas que determinan a un fallo, no se adecua a un criterio de justicia, ¿no? Ahora, para terminar ese tema del ámbito legal y cómo impacta en la política, yo quiero terminar con ese tema de la situación del Callao.
porque en su momento se vio en el Callao como que las autoridades, tanto municipales como la regional, tenían un grado altísimo de corrupción. Y me remito con esto al caso suyo, como Alex Curi, al caso Sotomayor y al caso Moreno. Personas que también, como usted, están enfrentando un proceso legal similar. ¿Cómo revertir la situación en el Callao? De generar mayor comunicación con la población y mostrar de que realmente las situaciones pueden cambiar a raíz de su candidatura que se está anunciando para este año, con los pasados de ese tipo de autoridades que también fueron procesadas. A ver, distingamos dos planos que son absolutamente claros. En mi caso, yo jamás he sido ni sentenciado, ni tampoco procesado con sentencia, ni en primera instancia con un tema de corrupción. O sea, no tengo nada que ver con un caso de corrupción. Colusión no es corrupción. No está en el capítulo pertinente de los delitos contra la administración pública. No son hechos vinculados con crimen organizado. No es un cohecho pasivo, no es un cohecho activo. No es un tema vinculado con enriquecimiento ilícito o con patrocinio ilegal o una serie de factores o tráfico de influencias. La colusión es concusión y, como hemos demostrado claramente, en nuestro caso puntual es producto de una persecución política porque no existe cómplice. Es un hecho inédito en la historia jurídica del país. Sobre otras autoridades, yo creo que los temas son personalísimos. Cada cual debe asumir su responsabilidad. Unos se encuentran ya con sentencia, otros se encuentran en proceso de investigación y debemos esperar que en un debido proceso, respetando todo el marco jurídico correspondiente, se den las sentencias y las responsabilidades que le competen a cada cual. Y no solo hablemos de ellos, hablemos de las actuales autoridades, que se encuentran inmersas, por ejemplo, en el actual gobernador del Callao, con temas vinculados a crimen organizado. Y el alcalde, que es una persona absolutamente inoperante e incapaz, que será procesado por múltiples hechos que están siendo relacionados con una gestión totalmente cuestionable. Ahora, no es un problema patrimonialmente, digamos, exclusivamente del Callao, hecho que debemos de lamentar. ¿Esto cómo resolverlo? Con una acción mucho más proactiva de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de la ley de transparencia, de lo que es la comunicación por parte de las autoridades en términos de ejecución presupuestal, desde el presupuesto institucional de apertura hasta el modificado, el hecho de tener toda la data al servicio de los ciudadanos de a pie para que puedan fiscalizar y conocer lo que hacen sus autoridades. Yo creo que la mejor demostración de que siempre hemos actuado con absoluta transparencia, con total compromiso en función a los intereses del Callao, es que en mis casi 25 años de gestión pública nunca, jamás fui sentenciado por corrupción. Y en el único caso que fui sentenciado, que ha sido solamente uno, es producto de un proceso de carácter judicial absolutamente írrito e ilegal que en su oportunidad va a ser declarado nulo, por lo cual me siento absolutamente tranquilo y confiado de lo que ha sido no solo mi trabajo en función de los intereses del Callao, sino de una conciencia que me permite mirar a los ojos a los ciudadanos del Callao en cada momento que nos reencontramos en las actividades y también en esa pre-campaña electoral para la justa electoral del próximo día 2 de octubre del presente año. Bien, señor Curi, antes de cambiar de tema, solamente quiero precisarles que revisando un poco el Código Penal, artículo 384, sí se prevé el tema de colusión como delito de corrupción de funcionarios. Y usted nos dijo un poco no es correcto. Disculpe usted, no. Lo que tengo acá es otra información completamente diferente a lo que usted nos está mencionando. Pero eso puede ser materia de confrontación o de cruce de información. Yo le invito a que usted lea, ya que tiene el código a la mano, lea usted en qué capítulo está. Está en el capítulo de concusión, no de corrupción de funcionarios. Bien, el artículo 384 del Código Penal, en la que se prevé el tema de colusión como delito de corrupción de funcionarios. Eso lo dejamos ahí. Porque quiero llevarle su opinión a lo que viene pasando, por favor, en estos momentos en el contexto nacional. De manera tan abierta y libre hacer una expresión que no corresponde a la verdad.
¿Ya? O sea, usted me está haciendo... o sea, le hago una pregunta. ¿Usted es abogado? No, pero hay un código No. procesal penal, hay juristas, hay expertos y No explicaciones estamos en hablando materia disculpe penal. usted, no estamos hablando del Código Procesal Penal. Estamos hablando del Código Penal. Y usted ha dicho, lo acaba de afirmar en este instante... El Código que Penal, sí, el Código Penal, artículo 384. el Código Penal que tiene usted a la mano, yo he faltado a la verdad. Porque lo que yo he dicho es que no es un código, o mejor dicho, no es un delito de corrupción de funcionarios. Sí. Y usted dice que sí lo es. Así es. Yo lo emplazo a que me diga en qué título se encuentra. Es en el título de concusión. El de corrupción de funcionarios no incluye el artículo 384. Y si no es abogado, yo lo invito a usted a que busque un asesoramiento adecuado, porque tiene que hacer la rectificación pertinente. Bien, yo no voy a hacer ninguna rectificación al respecto, porque primero que nada no le estoy difamando y no le estoy agraviando. Le estoy haciendo una precisión a una aseveración que usted ha hecho. Y sobre ello podemos seguir cruzando información. Pero sobre eso podemos seguir cruzando información, porque no representa ningún agravio para usted. Porque usted es una persona que estuvo en cárcel, que cumplió su condena y que incluso, y hace un instante acabo de destacar que efectivamente había una situación sorprendente, que siendo los investigados junto a usted por el tema de colusión absueltos, que usted ya permaneció en prisión. He destacado ese aspecto de cómo es que la justicia terminó obrando en contra suya. No dije lo contrario. Pero si usted me dice lo contrario, a que colusión no es un delito de corrupción de funcionarios, entonces la Contraloría, ¿cómo es que muchas veces argumenta lo contrario y la Fiscalía hace lo mismo? Que es falsa. Y yo lo invito a que haga el cruce de información pertinente, porque no podemos dejar en una circunstancia de incertidumbre a la opinión pública cuando no se es abogado y cuando no se conoce el Código Penal. Usted consulte con un abogado que tenga la especialidad de Derecho Penal. No hablamos del Código de Ejecución ni del Código Procesal como usted ha referido. Y que me rectifique y que dije el Código Penal. 384, modificado hace 10 años, prevé claramente que está en el capítulo de concusión y no de corrupción. Bien. Punto y aparte sobre ese tema, y qué bueno que en cierto modo usted entienda que buscar la información o corroborar la información no es un agravio para su persona ni contra nadie. Solamente quiero preguntarle para ir cerrando, señor Curi, en el sentido de lo que viene pasando en el país, mañana el Parlamento, ¿qué tipo de decisión tendría que tomar? ¿La de una vacancia presidencial o la de generar un nivel de concertación política que en estos momentos nos es muy esquivo ante los ojos de los peruanos? Mire, por la experiencia que hemos tenido en los últimos meses y también años, yo creo que es sumamente difícil que se consigan los votos para que se logre una vacancia presidencial. Más allá de lo que uno pueda desear, estimar conveniente o lo más propicio para los intereses del país, creo que tanto el gobierno nacional como la representación parlamentaria no está a la altura de las circunstancias. Y obviamente yo creo que el desenlace va a ser igualmente frustrante, ¿no? O sea, no va a proceder porque ya algunas bancadas han adelantado su punto de vista, o esta experiencia de los niños al interior de una agrupación tan importante como Acción Popular y otros grupos como Alianza para el Progreso, entre otros, finalmente no va a dar el voto necesario para llegar a los 87 que se requiere para una decisión de estas características. Entonces lo que hay que buscar es, en este periodo que nos queda de gobierno, buscar los puentes necesarios para darle una mayor sostenibilidad y garantía de inversión y sin duda de respaldo político, no digo al gobierno, al país, para que luchemos contra los problemas fundamentales que se originan no solo por aspectos de externalidades, sino de problemas internos que vivimos hoy por hoy, que es el encarecimiento de los combustibles, la falta de acceso al crédito bancario, los problemas vinculados al incremento de la canasta familiar, los problemas de violencia que enfrentan especialmente las zonas marginales, la problemática que está en el ámbito del transporte, la calidad de vida y la generación de empleo productivo con una remuneración digna para los sectores especialmente populares y la clase media, los problemas de crédito para la
generación de la micro y la pequeña empresa, etcétera. Esos son los problemas del día a día que aquejan al ciudadano de a pie. A quien los políticos estamos en la obligación y en la responsabilidad de darle el sustento y el acompañamiento para que ellos puedan de manera clara y directa buscar y propiciar una mejor condición de vida para ellos y sus familias. Y usted considera, para terminar, usted considera que la participación de la OEA, para terminar, por favor, ¿usted considera que la participación de la OEA es fundamental, necesaria, como está pidiendo en estos momentos el gobierno peruano? En lo absoluto, porque la OEA participa, y eso en base a la Carta Democrática y obviamente a sus facultades y prerrogativas, como veudiría o como observador en procesos electorales. Pero aquí no estamos en un ajuste electoral, estamos solamente o exclusivamente en un caso de un procedimiento constitucional. Entonces lo que va a hacer la OEA es solamente meterle presión al debate parlamentario. La presencia se puede dar de manera absolutamente inopinada, porque es un evento de carácter de una sesión pública, no es una sesión ni reservada, ni tampoco es un hecho que requiera un formalismo para poder observar o conocer o saber o indagar si se están cumpliendo con los procedimientos constitucionales. Yo creo que este es un manejo estrictamente político de una organización que también está seriamente cuestionada, no solamente la OEA como tal, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sabemos perfectamente cuáles son los sustentos ideológicos y los partidos políticos que tienen, pues, sin duda la empatía o el respaldo por parte de los organismos supranacionales. Bien. Yo creo que lo de mañana es absolutamente innecesario, no hay ningún proceso, como digo, electoral, es estrictamente un procedimiento parlamentario y pudieron haber venido no solamente la OEA, cualquier persona, acreditándose al Parlamento para ver el proceder del día de mañana, pero sin hacer pues un formalismo y un pedido del Estado peruano que pareciera mucho más una presión contra la facultad y libre albedrío, y como corresponde a que es un voto absolutamente distante de cualquier presión y mucho menos de carácter vinculante a una opinión que corresponda a un partido político, a un grupo de interés o a un organismo supranacional, ¿no? Bien, señor Curi, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen día. Lo mismo para usted, muy buenos días. Bien, buenos días. Vamos a la pausa, vamos a regresar con más para analizar la situación, lo que estamos pasando en estos momentos en el país y lo que podría ser el día de mañana este pleno del Parlamento con la participación del presidente de la República, Pedro Castillo, que durante 60 minutos deberá sustentar sus argumentos por los cuales no tiene que ser vacado, esclareciendo los hechos de manera concreta, de manera firme, de manera que no lo hizo en todo ese tiempo y que por eso se complicó mucho más su situación o permanencia en el poder. Vamos a la pausa y regresamos. Canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio